Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar con la segunda fase, ¿sí? Perdón, seguimos en la primera fase, pero vamos a hacer unas actividades ya un poco más técnicas, orientadas a lo que tiene que ver con el escaneo de redes, para tratar de identificar equipos, identificar sistemas operativos y algunas otras características particulares de las conexiones que se establecen en las redes, ya sea desde la red, desde la WAN, desde la interfaz de Internet, por ejemplo, o directamente desde la red LAN, si se ha logrado un acceso a las máquinas internas de la empresa. Esta fase de escaneo nos permite, como su nombre lo indica, pues escanear la red y localizar todo esto que ya les habíamos hablado anteriormente. Ya finalizamos la fase en donde estamos haciendo toda esa obtención de información a través de fuentes abiertas y a través digamos que información en registros públicos, información desde Internet, de sitios web, etcétera. Y vamos a pasar ahora a una fase un poco más activa con respecto a la red, ya que ya para poder hacer estas actividades de escaneo vamos a tener que sí tener una conexión hacia los equipos físicos como tal. ¿Qué vamos a ver en esta temática, en este ítem asociado al escaneo de redes? Vamos a ver primero unos conceptos de comunicaciones, vamos a recordar un poco el manejo de redes de computadoras, vamos a hablar de los mecanismos para hacer la detección de redes, de puertos y de servicios en el sistema. Especialmente vamos a hacer mucho énfasis en la parte práctica en una herramienta conocida como Nmap, que es un escáner de puertos muy potente y muy utilizado. Vamos a hablar de lo que es el banner grabbing y lo que son las técnicas de enumeración. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero una explicación de esta conceptualización y después pasamos a la parte práctica de estos temas. Bueno, recordando un poco los conceptos de comunicación que vieron en la universidad, ¿sí? Cuando estaban estudiando su pregrado, sabemos que las redes se basan en unos modelos de comunicaciones o modelos de referencia conocidos como el modelo OSI, que es un modelo de referencia por excelencia basado en 7 capas, pero que simplemente es eso, una referencia para entender los procesos de comunicaciones entre dos computadoras. Y el modelo TCP/IP, que es un modelo que hace exactamente lo mismo que el modelo OSI, pero con un número menor de capas, que vienen a ser 4 en este caso, y que como tal, pues sí se encuentra implementado en la arquitectura TCP/IP con los protocolos del mismo nombre. Pero que digamos que como modo de referencia, por lo general se tiende a utilizar el modelo OSI, que tiene la capa física, enlace a datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. TCP/IP lo que hace es que agrupa las capas de presentación, sesión y aplicación en una sola capa, llamada capa de aplicación, porque a la larga todos estos 3 capas los maneja el mismo programa. La capa de transporte, pues es la misma capa de transporte acá, la capa de red es la capa de internet acá, y la capa de enlace a datos y la capa física en el modelo se maneja con la capa de acceso a la red. Aunque en realidad no hay una mención de capa física en el modelo TCP/IP como tal. Entonces, el trabajar con protocolos le permite al sistema definir un conjunto de reglas, ya que esos son los protocolos. El detalle de los protocolos es que definen valores como, por ejemplo, la estructura de los mensajes, lo que hace que todos los mensajes de ese tipo de protocolos generen esa misma estructura. Esto particularmente implica que todos los sistemas que utilicen este protocolo utilizarán la misma estructura de mensajes y por lo tanto serán compatibles, pero implica que será fácil poder, digamos que, analizar y conocer la estructura de estos protocolos porque son estructuras abiertas. Pero digamos que son más las ventajas que las desventajas, ya que todas estas estructuras se pueden proteger, ya sea con el cifrado de las comunicaciones, ¿sí? O con técnicas que no permitan a equipos no disponibles pues, acceder a esas comunicaciones, diferentes mecanismos de protección que podemos llegar a implementar. Entonces, los protocolos de red determinan esta estructura de los mensajes. O sea, que si conoces la estructura de los mensajes, pues sabes o entiendes muy bien qué son las variables o cuáles son esos valores que se intercambian con los protocolos.
El método por el cual los dispositivos de Internet Working comparten información, por ejemplo, sobre rutas, hablando de protocolos de enrutamiento en particular. Cómo y cuándo se pasan los mensajes de error. Y estos son los mensajes que me pueden servir a mí para tratar de identificar sistemas según la forma como respondan, o incluso según la forma como respondan a estos mensajes de error. Cuando estemos manejando técnicas de banner grabbing, vamos a ver que si no controlamos la forma en que se responden estos mensajes de error, es muy probable que un usuario me llegue a identificar el tipo de sistema operativo, por ejemplo, que tengo en mi plataforma, o la versión de los servicios que estoy brindando. El inicio y la terminación de las sesiones de transferencia de datos, por ejemplo, para controlar estos procesos de inicio de sesión y cierre de sesión. Obviamente, pues todos estos procesos asociados a estos protocolos de comunicaciones, a estos protocolos de red, señores, pueden implicar problemas de seguridad. Entonces, para poder realizar actividades de hacking asociados a los protocolos de red, pues yo debo entender cómo funcionan esos protocolos para poder definir el funcionamiento de esas técnicas o de esas actividades que voy a desarrollar. E incluso construir software que automatice esos procesos de hacking. Tengamos claro que en cada capa, trabajando específicamente con el modelo TCP/IP, en cada capa del modelo TCP/IP existe una estructura de mensajes conocidas como la unidad de datos del protocolo, que básicamente es la forma como se va a llamar al mensaje. Por ejemplo, en la capa de aplicación, cuando yo voy a transportar, como dice la presentación, un dato de un correo electrónico, a esa PDU o a esos datos, a ese mensaje que se está mandando, se le conoce con el nombre de datos. Son los datos finales que me interesan en la comunicación, porque es el correo que estoy enviando. Lo que está por debajo, pues ya son datos que para mí como usuario son irrelevantes. ¿Listo? A mí no me interesa la forma como Servientrega haga para que el paquete llegue a su destino. A mí lo que me interesa es que llegue al destino. Ya cuando bajamos a la capa de transporte, señores, pasamos a una PDU conocida como un segmento. Pero ojo, así como en Servientrega, ellos cogen el mensaje que tú vas a hacer o el paquete que tú entregaste, ellos le van colocando una información adicional. ¿Sí? Se llaman unos encabezados, que permiten identificar ciertas características asociadas a los protocolos de la capa en la que se trabaje ese encabezado. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en la capa de transporte, tenemos que tener claro que el mensaje puede ser muy grande y no puede ser enviado en un solo mensaje. Entonces toca segmentarlo o partirlo, dividirlo en segmentos, ¿sí? Ya sean DCP o en datagramas si son UDP. Entonces, hagan de cuenta, por ejemplo, que quieren sacar, están en un cuarto y quieren sacar un escritorio, pero el escritorio no cabe por la puerta. Entonces les toca desarmar el escritorio para poderlo sacar, que seguramente fue la forma como tuvieron que hacer para poderlo meter y armarlo adentro, no me imagino. Entonces, aquí toca tomar esos datos y partirlos. Marcarlos, porque obviamente hay que marcar esos datos para saber en qué orden se tienen que armar. Y simplemente, señores, pasan por la puerta de salida, que sería la interfaz de red en este caso, y serían armados en el equipo de destino. O sea, desarmo el escritorio, lo segmento, lo saco por partes, me lo llevo al otro cuarto y en el otro cuarto lo reensamblo, ¿sí? O sea, vuelvo a armar los segmentos. Por eso, perdón, disculpe. Por eso aquí en el segmento de red, en la PDU de transporte, el dato que viene del correo electrónico se partió en 3 bloques y a cada bloque se le colocó un encabezado de transporte. Hagan de cuenta, ese papelito que coloca Servientrega cuando tú le mandas un paquete y él te pone remitente y destinatario. ¿Sí? Remitente, quien envía, te pone tu nombre, pone tu cédula, tu dirección, en caso de que el paquete no llegue al destino, poder devolvértelo, por ejemplo. Le pone un número de envío, le pone unas características para identificar
el transporte de ese mensaje como tal. Pero eso no tiene nada que ver con lo que contiene el mensaje, el paquete que tú estás enviando. Simplemente es una información de encabezado para que el servientrega pueda encargarse de que el mensaje llegue al destino que se desea para ese mensaje. Entonces, esa información se coloca en los encabezados de cada bloque. Eso sí, así como en los paquetes enviados por las redes convencionales, usando Servientrega o Deprisa o el mecanismo que utilicen, la empresa que utilicen, hay que direccionar siempre un origen y un destino. ¿Listo? Para poder armar incluso ya sea el mensaje de respuesta o poder responderle al remitente diciéndole, hey, lo siento, pero no me pude comunicar. Entonces, esos encabezados, ¿sí? En cada capa se le agrega un encabezado adicional, uno o varios según los protocolos que se utilicen en cada capa. Y todos deben incluir algún mecanismo de direccionamiento particular para esa capa. Ahorita vamos a hablar de esos diferentes mecanismos de direccionamiento en cada capa. Entonces, en la capa de transporte, primero pues se divide el paquete en bloques y a cada bloque se le coloca un encabezado de transporte con unas características específicas según el protocolo y las características propias que se están dando en ese momento para ese protocolo. Luego baja al paquete, a la capa de red, en donde a la PDU o a la unidad de datos del protocolo se le llama paquete. Aquí es donde comienza a llamársele paquete. ¿Oyeron? Entonces, se toma toda esa información que incluye el segmento del correo electrónico que estoy enviando con el encabezado de transporte que se le asoció y se le agrega un nuevo encabezado que es el encabezado de red. Para el encabezado de red, lo que está dentro del encabezado de transporte es irrelevante. Para él todo eso es un dato. Él no lo entiende ni se preocupa por entenderlo. Eso lo entiende la capa de transporte. Él lo que entiende es la capa de red. Luego bajamos a la capa de enlace a datos, en donde a la PDU se le conoce por lo general con el nombre de trama o frame. ¿Listo? Ojo, en métodos o estándares de comunicaciones de capa de enlace a datos como ATM, por ejemplo, a esa no se le llama trama, sino que se le llama celda. Por eso dice ahí que es dependiente del medio. Pero por lo general se le llama trama. Y se deberá incluir un encabezado de trama a todo eso que ya iba. Sí, miren cómo le estamos poniendo capa tras capa tras capa. O sea, el mensaje cada vez se está haciendo un poquito más grande. Entonces se le debe agregar un encabezado de trama y un tráiler o fin de trama en algunos casos. ¿Sí? Estándares como Internet no usan un fin de trama, una estructura de mensajes para fin de trama, sino que utilizan un silencio, ¿sí? un tipo de silencio intergap que se le llama. Entonces se le incluye un encabezado y si es posible pues el fin de trama y eso ya es el mensaje que va a ser enviado. Cuando el equipo lo recibe del otro lado, comienza a leer, cada capa comienza a leer la información que le toca y la comienza a mandar hacia arriba. O sea, cuando llega al equipo de destino, el equipo de destino recibe la trama, lee el encabezado de trama de su capa de enlace y el tráiler si es necesario y con eso analiza él su modo de direccionamiento para saber si el tráiler sí era para él, perdón, si la trama sí era para él. Aquí el nivel de direccionamiento que se usa es la dirección MAC, por ejemplo. Luego sube y le manda todo lo que es el encabezado de red de transporte y de datos al paquete, a la capa de red. La capa de red lee solo el encabezado de red, lo analiza si es para él, todo esto, y sube a la capa de transporte. La capa de transporte revisa y trata de entender el mensaje y vuelve y rearma todo el mensaje como tal. Y se lo entrega a la capa de aplicación. De esta manera, señores, cada capa se comunica con ella misma del otro lado. Entonces hay diferentes formas de direccionar los mensajes según la capa. Si comenzamos con la capa de aplicación, básicamente son los datos que contiene la aplicación. Por ejemplo, en un protocolo web, ¿cuál sería el direccionamiento del mensaje? Sencillo, la página web que quieres visitar. Específicamente la carpeta y la página de tu solicitud, ¿sí? Lo que aparece dentro de la URI.
dentro de la URL, perdón, como tal. Entonces tú pones https://virtual.americana.edu.co/eva/login.php. Listo. Ese eva login.php como tal o toda la URL completa es el direccionamiento que estamos manejando aquí. Para yo saber qué página quiero. Si es un correo electrónico, pues el usuario de correo, el nombre de usuario, ¿sí? El correo exacto que quiero. Entonces, esos son los métodos para direccionar en esta capa. En la capa de transporte se usa lo que es el número de proceso, conocido como el número de puerto. Siempre un número de puerto de origen y un número de puerto de destino. ¿Oyeron? Para uno poder identificar a qué proceso que esté asociado a ese puerto le tengo que entregar la información. Básicamente, qué servicio está escuchando en qué puerto. En la capa de red, el direccionamiento se maneja a través de las direcciones de red lógicas de origen y destino, las famosas direcciones IP. En la capa de enlace a datos, se trabaja con las direcciones físicas de origen y destino, que viene a ser en este caso las direcciones MAC. Y ya pues en la capa física se manejan lo que son los bits ya de datos transmitidos. Ahí digamos que no podemos hablar específicamente de un direccionamiento, sino ya de bits que manejan la sincronización de los mensajes y la temporización. ¿Listo? Que ya digamos que, y después de todos esos bits de temporización y de sincronización, que para Ethernet son 7 bytes que se transmiten de 10, 10, 10 en secuencia y finaliza con un fin de ese, en un octavo bit adicional que indica que ya terminó esa sincronización. Pues ya después de ahí viene todo el contenido de la capa de enlace, red, transporte y las capas superiores. Entendamos un poco cada direccionamiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para poder hacer bien estos escaneos y esta identificación de estas redes de computadoras. Las direcciones MAC, que son las direcciones de capa física, ¿sí? Digamos que la primera dirección que se tiene que enfrentar a un equipo cuando está recibiendo una comunicación, la última cuando se está transmitiendo algo, es una dirección que viene quemada en el integrado de la tarjeta de red. Entonces, estas direcciones MAC, señores, nos permiten manipular el primer nivel de direccionamiento en la capa de enlace. Está formada por un conjunto de números hexadecimales, específicamente 6 bloques de números hexadecimales. Cada bloque está formado por 2 dígitos hexadecimales y obviamente representan un byte por cada bloque. Estas direcciones son direcciones de 48 bits. Y los primeros 24, o sea, los primeros 3 bloques de la dirección, representan en lo que se conoce como el OUI, o el identificador único organizacional. Básicamente te identifican al fabricante de tu tarjeta de red. Muchos equipos de software de escaneo, muchos software de escaneo te utilizan la dirección MAC para identificar el fabricante de la tarjeta de red. ¿Ya? Esto no es información peligrosa ni nada por el estilo, simplemente es para identificar el fabricante. Ahora, el detalle con las direcciones MAC, señores, es que las direcciones MAC solamente son identificables en tu mismo segmento de red LAN. O sea que tú no vas a poder identificar las direcciones MAC que se encuentren fuera de tu red. Por ejemplo, las direcciones MAC de Google. Tú no tienes forma de saber esto. ¿Por qué? Porque en cada cambio de red o en cada cambio de medio, por ejemplo, pasas tu puerta de enlace y tu puerta de enlace debe de enviar esa información a través de una interfaz distinta a la que estás conectado tú, pues en ese caso, él tiene que leer la capa de enlace a datos y la capa de red y volver a rearmar una nueva capa de enlace a datos, cambiando las direcciones MAC de origen y destino por las que él reconoce, que son las del otro segmento de red por donde está pasando la comunicación. Y eso se tiene que hacer cada vez que pase de una máquina, de una red a otra. Por lo tanto, las direcciones MAC originales se van a perder. En la clase anterior, un estudiante había preguntado si los ataques de hombre en el medio
no se aplicaban hacia redes distintas a la red LAN en la que nos encontramos. Y la respuesta es que si los ataques de hombre en el medio están orientados a la capa de enlace a datos, o sea, hacia el manejo de direcciones MAC, pues no, solamente podrán ser aplicados dentro de la red LAN a la que pertenece, porque no puedo identificar las direcciones MAC de una red que no sea la mía. Así que no podré hacer ese tipo de ataque. Los otros 24 bits de la dirección MAC ya son el código que el fabricante le asignó a esa tarjeta en particular. Aquí debajo observamos diferentes formas de representar las direcciones MAC. Cada sistema operativo las maneja como quiere. Por ejemplo, Windows usa un guión para separar los números. Linux o Unix utiliza 2 puntos. Y el último bloque, las direcciones armadas por bloques de A4 dígitos, son las que utiliza Cisco para la identificación de las direcciones MAC. Pero básicamente son los mismos números, solamente que se escriben de diferentes maneras. Entonces esas direcciones MAC vienen quemadas en el dispositivo, pero pueden ser cambiadas, ¿oyeron? De manera lógica. Yo puedo cambiar la dirección MAC. Adicional a eso, yo puedo bloquear direcciones MAC para no permitirles la conexión, por ejemplo, a una red. A veces a nosotros nos han detectado en actividades que hemos hecho y nos han bloqueado la MAC para que no nos permita la conexión. Claro que esa protección no es muy fuerte porque yo simplemente cambio la MAC y asunto resuelto. Entonces nosotros cambiamos la MAC y ponemos una MAC diferente. Es más, para tratar de que no se nos identificara tan fácilmente, pues siempre usábamos una MAC y colocábamos el OUI como si fuéramos una máquina de otro rango, por ejemplo. Si yo tenía un Mac, en mi Mac yo le cambiaba para que pareciera, por ejemplo, un equipo Cisco o un Hewlett Packard, ¿ya? Y obviamente pues no se identificara directamente como un Mac si alguien llegaba a escanear a mi máquina o buscaba, por ejemplo, a quién pertenece ese OUI o ese fabricante. Ahorita vamos a mirar cómo podemos nosotros desde nuestra computadora identificar nuestro fabricante, ¿cierto? A través de internet para mirar ese ejercicio como tal. No es de seguridad, pero es chévere para que veamos esa parte cómo se haría. Cuando estemos utilizando un software en la tarde que se llama Advanced IP Scanner, vamos a identificar nuestras direcciones MAC de los equipos que estén en nuestra red LAN y vamos a identificar al fabricante basado en ese OUI que aparece ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a pasarnos un momento a la consola del sistema operativo para ejecutar e identificar primero lo que es la tabla ARP, ¿sí? Explicar cuál es su finalidad y luego verificamos nuestra dirección MAC y la buscamos en internet. Entonces, abramos por favor la consola de nuestro sistema operativo. No importa si es Linux, no importa si es Windows, si es Mac, es lo mismo. ¿Oyeron? Muy bien. Estando aquí, señores, vamos a ejecutar el comando ipconfig para mirar la configuración de mis interfaces de red. ¿Oyeron? Puede que tenga una sola interfaz física, pero es probable que tenga varias interfaces lógicas. Por ejemplo, yo tengo bastantes interfaces definidas en mi computadora y por eso voy a ver una lista bastante larga. Por aquí puedo comenzar a buscar las diferentes interfaces de red y buscar la que se asocia a mi tarjeta de red. Este, por ejemplo, es la interfaz del adaptador Ethernet como tal, y aquí aparecen las direcciones IP que tengo asignadas en mi interfaz de red. ¿Sí ven? Entonces, aquí puedo ver la dirección IP, en este caso una IP versión 6 que tengo aquí que utilizo para mis clases. Tenemos una IP versión 4, tenemos la máscara y la puerta de enlace. ¿Listo? Entonces, lo que necesito ver es la configuración de la dirección MAC. Pues para eso yo deberé ejecutar el comando ipconfig, pero con un parámetro adicional que es el /all. Entonces escribimos ipconfig
all. En este caso va a salir más información. Como yo tengo muchas interfaces, él saca mucha información y supera la capacidad máxima del buffer de la consola. Y pues no me deja ver todo completo, pero creo que sí me deja ver la interfaz de red mía. Miren que ahora sacó más información. Les voy a buscar mi tarjeta de red. Esta 192.168.22, no, esta no es mi tarjeta de red, esta es una interfaz virtual de VMware. Esto es de VirtualBox, también es una interfaz local, virtual, perdón. 56 también es VirtualBox. Y aquí está el adaptador Ethernet que yo estoy usando. Lo reconozco por la dirección IP de mi computadora. ¿Y qué me interesa de aquí, señores? Esta dirección. Esta es mi dirección MAC. Comienza por 00224D. Ese es mi OUI, ¿sí? Mi identificador único organizacional. Puedo copiar esos valores o aprendérmelos, ¿cierto? Para la búsqueda que vamos a hacer más adelante. Esos tres primeros solamente. Ya sea que yo aquí me vaya, por ejemplo, editar, marcar, escojo los tres valores que me interesan del OUI y presiono la tecla Enter. Y ya con eso lo copié. Y ya lo podré pegar en el navegador para poder identificar el fabricante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a un navegador web cualquiera y vamos a abrir nuestro motor de búsqueda Google. Una vez estando en nuestro motor de búsqueda Google, pegamos a que detectamos. ¿Listo? Podemos escoger esto, le damos aquí directamente Enter. Y miren las páginas que aparecen aquí. hardwareaddress.com. ¿Listo? Cualquiera de estas direcciones, cualquiera de estos sitios me sirve. Yo hago clic aquí. Y aquí me identificó que el fabricante de mi tarjeta es Mictat International Corp. Porque ese es el rango de direcciones MAC que él tiene asignado. Del 00224D, desde la 000 hasta la FF. ¿Listo? Es probable que tenga otros rangos, pero digamos que pues me identificó ese y ese sería el fabricante de mi tarjeta de red. Como les digo, no es que sea información peligrosa ni nada por el estilo, las MAC se pueden cambiar, pero digamos que es una forma de identificar. Si tú ves, por ejemplo, incluso que todas les aparece el mismo fabricante y que incluso las direcciones MAC van en secuencia, pues obviamente estamos hablando de equipos que se armaron por lotes y que todos son de la misma referencia. Muy bien, volvamos a la consola del sistema operativo. Y ahora, señores, vamos a ejecutar un comando para ver lo que se conoce como la tabla ARP. Voy a limpiar pantalla aquí. En el caso de los que estuvieran en un sistema operativo Linux o Unix, el comando no era ipconfig, sino ifconfig. Y aparecería una información hardware address o HW address. Aquí el comando pues sí es el mismo para todos los sistemas, que es el comando ARP espacio -A. Ese comando ARP espacio -A me muestra a una tabla conocida como la tabla ARP. ¿Vieron? ¿Qué es la tabla ARP? Pues es la tabla que relaciona las direcciones MAC de la red LAN en la que estoy conectado con las direcciones IP de cada computadora dentro de esa red con la que en algún momento se haya establecido una conexión.
Si tu máquina nunca ha establecido una conexión con un equipo dentro de tu red LAN, pues lo más probable es que no tenga esa dirección MAC, ya que nunca se ha comunicado con ella. Y las direcciones MAC tú no te las recuerdas. Más, muchas veces ni siquiera sabes que están ahí, porque tú lo que por lo generalmente usas es la dirección IP. Entonces, señores, aquí tenemos un conjunto de direcciones IPs que están asociadas a equipos dentro de mi red LAN, ¿sí? Porque esta es la red de mi equipo, la 192.168.1.143, y estas son todos, miren que todos son del mismo segmento de red, y se aprendieron de manera dinámica. Estas son las direcciones MAC. ¿Por qué se aprendieron de manera dinámica, señores? Porque se aprendieron, digamos que poco a poco, a medida que mi equipo se iba conectando con otras máquinas en la red. Esas que están aparecidas con la conexión estática es porque vienen definidas propiamente por el sistema y obviamente pues ya están registradas como tal. Miren, incluso son direcciones IP. Los que no sepan de clases de direcciones IP, estas son de tipo multicast. Son direcciones de grupo, no de una sola interfaz. Miren esta última dirección, 192.168.1.255, es la dirección IP de broadcast, o sea, de mensajes de difusión hacia todas las computadoras de mi red. Y la dirección MAC asociada es la FF. Esa es la dirección MAC de broadcast. Cuando quiero que un dispositivo de capa de enlace le mande un mensaje a todos los equipos de la red. Entonces, este equipo que está aquí, 192.168.1.1, es mi puerta de enlace. ¿Listo? Lo sé porque en el comando ipconfig apareció como puerta de enlace. Y aquí está la dirección MAC. Puedo copiar esta dirección MAC para tratar de identificar al fabricante de ese dispositivo, ¿sí? Y ya comenzar a hacer actividades de tipo banner grabbing, que es tratar de identificar un producto. Por ejemplo, verificar si tiene un firewall FortiGate, si tiene un SonicWall, si tiene un Cisco. ¿Listo? Entonces, voy a copiar ahora estos tres primeros de mi puerta de enlace. Ojo, porque mi puerta de enlace es esta. Si ustedes no saben cuál es su puerta de enlace, pues les tocaría averiguarlo con el comando ipconfig, por ejemplo, y buscar ahí la puerta de enlace. O desde el propio sistema operativo, perdón, desde la propia interfaz gráfica, pues entrar a la configuración de red y ver qué puerta de enlace aparece ahí registrada. Entonces es este, le voy a marcar aquí. Escojo esos tres elementos, enter para copiar. Y hago el mismo proceso, me voy a un navegador y allá lo pego. Es más, aquí mismo donde estoy, puedo irme aquí y pegar aquí la MAC que quiero, la MAC que busqué. Y le digo search. Ya sea con 2 puntos, con guión, no importa. Listo. Y la identificó como Belkin International. ¿Ven? Que es el fabricante de esa interfaz de red. ¿Oyeron? Esta empresa fabrica interfaces de red para la familia Cisco. ¿Vieron? Entonces, digamos que ya con eso estoy tratando de posiblemente identificar un posible fabricante, específicamente la línea Linksys. Entonces, digamos que esa es una forma de ya comenzar a identificar ciertas cosas aquí. Profe, ¿para qué más se pueden utilizar estos tipos de enlaces? ¿Cómo así? Tipos de enlace. Digamos lo de las direcciones. Digamos, están las dinámicas, que son las que pone el sistema automáticamente cada vez que uno se conecta, ¿cierto? Las que él detecta, ajá. Las que él detecta. Y las estáticas son las que trae por defecto.
¿Y para qué más se pueden utilizar esos tipos de direcciones físicas? Bueno, ya iba para allá. Voy a tratar de explicarles cómo es que funciona esto de las direcciones MAC y las direcciones IPs. Para entender un poco mejor el tema asociado a lo que es el manejo de las direcciones MAC y el uso del protocolo ARP, vamos a tener esta pequeña simulación aquí en Cisco Packet Tracer, donde tenemos una red LAN de este lado izquierdo con el direccionamiento 192.168.0.0/24 y de este lado una red con el direccionamiento 192.168.0.16.0.0/24. Primero vamos a generar una comunicación entre esta computadora de aquí, la PC0, y esta computadora de aquí, la PC1. Y vamos a visualizar con el simulador de Packet Tracer cómo es el estado de las variables del protocolo, específicamente lo que me interesa, que son las variables asociadas al direccionamiento. Antes de comenzar el ejercicio o de comenzar la simulación, vamos a mostrarles cómo están la tabla ARP actualmente, por ejemplo, de la computadora esta, de la computadora 0, que es la que va a inicializar el proceso, y cómo está la tabla ARP en el switch, o la tabla CAM, perdón, en el switch. Para esto voy a entrar aquí al equipo, ¿sí? Ya él tiene una dirección IP asignada para su configuración, que es la 192.168.0.2, y su puerta de enlace, que es el router, la 192.168.0.1. Ya los equipos están configurados. Vamos a simular aquí, desde la consola, la ejecución del comando ARP-A, así como hicimos en la máquina real. Y vamos a darnos cuenta que no existe en la actualidad una entrada ARP de ningún tipo. O sea que esta computadora no conoce ninguna dirección MAC de ninguna máquina. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una solicitud de PIN, en este caso, para la captura de este tráfico y analizar un poco el comportamiento del mismo. Entonces voy a cerrar un momentico aquí. Voy a detener aquí este mensaje que sí va a surgir. Vamos a mirar en el switch, aquí en la línea de comandos. Entramos al modo de configuración del equipo, al modo privilegiado, perdón, y podemos ejecutar el comando show MAC address table. Y digamos que ya él tiene aquí aprendidas de manera dinámica la dirección MAC de la interfaz Gigabit 01, una MAC que aprendió por ese puerto, y la MAC de la fase Internet 01, que es la del equipo, está el PC0, me imagino, que es el que está conectado a ese puerto, ¿sí? En algún momento pues la aprendió. O sea que ya tiene algo de información de esa tabla. Miren la dirección MAC y en qué puerto está conectada o en qué puerto identificó esa dirección MAC. O sea que ya identificó la dirección MAC del router. En algún momento intercambiaron datos. Yéndonos nuevamente al PC, voy a ejecutar un simple comando PIN hacia el 192.168.0.3, que es la otra computadora PC1 que está aquí en la misma red en la que se encuentra la computadora. Ojo, yo estoy haciendo la solicitud a esa IP, pero el computador no tiene ninguna dirección MAC asociada a ninguna dirección IP, así que él no sabe la dirección MAC de esa asociada a la dirección .3. Entonces ya aquí se armaron unos mensajes. Vamos a mirarlos aquí. Se armó un mensaje ICMP, que es la solicitud del PIN que estamos generando. Y esto nos permite aquí visualizar la estructura del mensaje. Aquí en esta opción de aquí vemos la PDU completa que se está armando, que es en este caso el paquete IP
con la estructura del paquete IP que les comenté. Miren, versión 4, tamaño TTL128, dirección IP de origen, dirección IP de destino. Y acá está la estructura del mensaje ICMP, o sea, del PIN que se está generando, ¿cierto? Estos son los datos contenidos en el PIN y estos son lo que es ya el tipo de solicitud ICMP, que es en un 08, que en este caso pues es una ICMP request, que es un mensaje de control de Internet que utiliza el PIN para validar la existencia de otra computadora en el otro extremo. Entonces miren que IP de origen, la 192.168.02, el mismo IP de destino 192.168.03. Ambas direcciones IP son del mismo segmento de red. ¿Listo? Están o pertenecen a la misma subred. Y el equipo originador, que es el PC0, está generando, aparte del mensaje ICMP, una trama ARP. ¿Para qué está solicitando la trama ARP? Sencillo. Para que la solicitud llegue al destino final, el PIN que estoy haciendo llegue al destino final, primero debo averiguar cuál es la dirección MAC asociada a esa interfaz. ¿Por qué? Porque debo establecer una comunicación en capa 3 y una comunicación en capa 2 para que se pueda transmitir el mensaje. Como el equipo PC0 no tiene nada en su tabla ARP, como ya habíamos visto, él coloca, ¿verdad?, en su solicitud de averiguar la dirección MAC de origen, la de él, la que él ya tiene asociada, porque es de él la conoce, y la asocia a la dirección IP de él, la 192.168.02. La IP de destino la tiene registrada aquí, 192.168.03, pero no conoce la MAC. Así que le va a decir a la MAC, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner aquí una MAC de broadcast para que el switch la lea, porque como él no va a leer la IP, lea la dirección MAC de destino y se lo envíe a todos los equipos de la red, para que el equipo que tenga la IP correcta le responda y le indique cuál es su dirección MAC. Entonces, vamos a cerrar aquí y vamos a seguir el mensaje. Listo. Miren que el mensaje ICMP está quieto allá. Estamos generando un mensaje ARP. ¿Listo? En este caso, ahora es el switch el que recibió la conexión, la solicitud. Ya él aquí identifica una IP y una MAC, listo, definida, y prepara el mensaje de salida. Miren que las direcciones MAC no han cambiado, están quietas. Las direcciones IPs también están iguales, porque obviamente pues seguimos en la misma red LAN y no hay que realizar ningún tipo de cambio en este caso. Pero la MAC de destino es la MAC de broadcast, así que el switch lo que va a hacer es que le va a enviar esa solicitud a todos los computadores conectados a esa red, excepto al puerto por donde vino el mensaje, que en este caso pues él ya lo identificó con el puerto Fast Ethernet 01. Ya con eso él va armando la tabla y va diciendo, ah, mira, esta MAC la aprendí por aquí. Y ahí va armando él su tabla CAM. La salida, dice, bueno, este mensaje va a salir por el puerto 2 y por el puerto Fast Ethernet 2 y por el Gigabit Ethernet 01, que son los que él tiene conectados. ¿Eh? Entonces, ojo, todavía el PIN no está saliendo. Apenas estamos averiguando la dirección MAC para que el PIN pueda salir. Seguimos. Miren acá que el switch le mandó la información a los dos equipos y aquí el router ya la está descartando. ¿Saben? Le mandó al PC1 y el PC1 recibió, ¿verdad?, la solicitud, validó la dirección IP y dijo, ah, sí, esa sí es mi dirección IP. Y armó un mensaje de respuesta. ¿Sí? La salida de él es una respuesta ARP con los datos que le están solicitando. Miren que aquí esta dirección MAC, que es la del equipo de origen, aparece como dirección MAC de origen. Pero acá en la salida está en la dirección MAC de destino, porque esta es la respuesta que esta computadora le va a entregar.
Y ya él colocó su dirección MAC aquí. De tal forma que ya con eso el switch va a saber cuál es la dirección MAC y la PC0 va a poder relacionar dirección IP con dirección MAC. Y ya la va a tener ahí guardada. La próxima vez que se vaya a conectar con esa computadora, pues ya va a saber cómo mandar la conexión a la dirección MAC correcta porque ya la aprendió. El switch ya sabe cuál es la MAC en qué puerto está, así que la comunicación será directa. Entonces, veamos qué pasó en el router. El router recibió la solicitud, identificó la IP y dijo, no señor, esa IP no es mía, así que este mensaje no es para mí, no voy a armar ninguna salida porque yo no voy a saturar ahora esto con respuestas que no debo estar dando. Simplemente no voy a responder y asunto resuelto. Eso quiere decir que en ese caso el switch no va a aprender la MAC del router, aunque ya vimos que ya la había aprendido anteriormente. Entonces, ahora viene la respuesta que le va a mandar o le va a llegar al switch. ¿Sí? Entonces, el switch recibió la respuesta y va a armar la salida. Miren que él mantiene MAC de origen, MAC de destino, IP de origen, IP de destino. Entonces, aquí él dice, bueno, misma MAC de origen, y aquí enseguida, bueno, mira, esto lo aprendí por la fase Internet 02. Así que voy a registrar enseguida. La fase Internet 02 tiene esta dirección MAC. Listo, ya escribí en mi tabla CAM. ¿Ven? Y acá le digo, bueno, esta es la MAC de salida y yo de la comunicación anterior aprendí que esta MAC estaba en el puerto fase Internet 01. Así que por ahí mando la solicitud. Miren que él no está tocando las IPs. Los que tocan las IPs son los computadores, que ellos sí pueden llegar hasta la capa 3. Y en este caso, pues, el equipo llega el mensaje, ya el computador recibió y ya puede armar un encabezado de origen-destino para el PIN en la comunicación que vamos a establecer. Entonces, miren que ya este es un mensaje ICMP, el que se está armando, porque ya el mensaje ARP ya quedó listo. Si miramos aquí, por ejemplo, que bueno, ahora está corriendo el comando, no lo podemos mirar, disculpen. Pues si miramos ahí y pudiéramos ver la tabla ARP, veríamos que ya aparece un equipo registrado. Entonces, ahora ya puede mandarse el mensaje PIN. ¿Sí ven? Ya vienen ahora puros mensajes ICMP. Y miren que el mensaje ICMP pues ya tiene asociadas las MAC correctas porque ya las aprendió y los puertos correctos ya están definidos. Así que la comunicación va a ser directa. Ahí va, directo el mensaje. Lo mismo va a pasar con la respuesta. Listo. Entonces, lo importante aquí era el protocolo ARP para que entendiéramos la finalidad de las direcciones IPs, perdón, de las direcciones MAC, y ya se recibió el primer PIN, pero son 4. Profesor, ahí se arma el otro mensaje. ¿Cómo? Disculpe, profesor, o sea que siempre hay un tiempo de espera la primera vez que se realiza una comunicación con otro equipo. O sea, siempre se va a demorar más. Sí, claro que sí, porque él tiene que averiguar. Si no conoce la dirección MAC, tiene que averiguarla. Y la forma de Pero averiguar... a través de ese protocolo. O sea, sí. ¿Siempre utiliza ese protocolo ARP o hay otro protocolo? Pues para esta vez, para lo que es IP versión 4 es el protocolo ARP. ¿Ya? Okay, entonces aquí está, ya él averiguó las tablas, ya el protocolo ARP dejó de funcionar. Ahora imagínense que alguien esté mandando muchos mensajes ARP falsificados. Entonces toda tu tabla ARP queda mal formada. Ahorita se va a saturar esto porque... Y aquí ya van los diferentes pines, ya, digamos que ya con eso es repetir el mensaje PIN y listo. Vamos a borrar aquí. Ahora veamos qué pasa con estos dos protocolos, que son los que estoy filtrando. Yo nada más estoy filtrando ARP e ICMP. Vamos a ver qué pasa con el protocolo ARP
cuando la comunicación va hacia una computadora que está en otra subred. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, vamos a entrar aquí y vamos a mirar, incluso vamos a aprovechar y vemos la tabla ARP. Listo, miren que ya aprendió la IP del equipo al que se le hizo la solicitud y ya se aprendió la MAC. O sea que ya para la próxima vez, pues no se necesita un mensaje ARP porque ya él sabe la dirección MAC. El detalle es que los mensajes ARP se mandan cada cierto tiempo. Profe, pregunta. Dígame. ¿Cuándo un equipo puede conocer la MAC de otro de forma estática o de forma dinámica? ¿O cuál De es la forma diferencia estática es que tú le digas específicamente. O sea, que tú registres en la tabla ARP la dirección. Y de forma dinámica, así como está haciendo ahora. Ok, pero es exactamente lo mismo, sino es la forma de cómo descubrirlo más que todo. Sí, exactamente. Vamos a hacer ahora un ping a 172.16.0.2, que es el computador que está en la otra subred. Listo. Ya comenzó la simulación. Y aquí está el protocolo ICMP listo para que le digan los datos. Y aquí está el mandando 192.168.02 y dirección de destino 172.16.02. ¿Listo? En este caso, señores, como la solicitud va hacia otra red distinta, el computador tiene que enviarle la solicitud a la puerta de enlace. O sea que aquí va a mantenerse la misma información, ¿cierto? Pero cuando se arme la tabla ARP, el protocolo, cuando se use el protocolo, la dirección es MAC, la MAC que se deberá utilizar no va a ser la del equipo 172, sino va a ser la de la puerta de enlace. ¿Oyeron? Vamos a mirar aquí. Listo. Miren lo que está armando en su tabla ARP. No está poniendo la dirección 172 como dirección de destino. Está poniendo la 192.168.01. ¿Por qué? Porque esto es capa 2 y él no puede salirse de la regla a la que pertenece. Adicional a eso, el computador hizo una operación AND, un I entre la dirección IP de origen y la máscara y le dio un valor. Luego hizo la misma operación contra la dirección IP de destino y la máscara local y le dieron dos valores distintos. Así que el sistema detecta que eso está en otra red distinta. Así que la comunicación tiene que enviárselo a la puerta de enlace. Pero como el equipo no sabe cuál es la MAC de la puerta de enlace, pues va a mandárselo a la FFFFF y que el switch le mande el broadcast a todo mundo y que el que tenga esta dirección IP responda. Ahí le llegó el mensaje, pues el switch la va a recibir y se lo va a reenviar a todos. No va a modificar nada. Listo. Esta vez el PC rechazó, indicando no, eso no es conmigo. El router lo recibió. ¿Listo? Y miren que armó enseguida un mensaje ARP de respuesta, invirtiendo las direcciones MAC y colocando la de él, porque la de origen era esta y ahora es la de destino, porque esta es la respuesta. E invirtió las direcciones IPs en el protocolo ARP, ¿sí? Que es este que está aquí. ¿Sí? Tiene estos parámetros definidos, esta estructura. La salida es la que él armó, donde puso la MAC de origen, MAC de destino, IP de origen, IP de destino. No confundan el protocolo ARP con el protocolo IP, son dos cosas distintas. Y ya sabe por qué puertos tiene que sacar y mandar la información. ¿Sí ven? Sigue, y ahí va la respuesta. Observen que todavía no ha salido en esta dirección, porque todavía estamos armando nuestra tabla ARP acá. Y ahí le llega la respuesta. Listo. Ya el equipo averiguó la dirección MAC de su puerta de enlace. ¿Listo? Aquí la tiene, ya la registró, ya la tiene en su tabla ARP. Pero veamos el mensaje ICMP, que es el que es a la larga el mensaje correcto.
La IP origen, la 02. IP destino, la 172.16.02, que no es la que está registrado como MAC de destino en la dirección aquí de la capa 2, porque la MAC de destino que está aquí es la de la puerta de enlace. Listo, se armó la respuesta ICMP. El switch la recibe y se la va a retransmitir a la dirección MAC correcta, porque ya la solicitud ICMP tiene las MAC correctas. Puerto de entrada, Fast Ethernet 01, puerto de salida, Gigabit Ethernet 01. El computador recibe y, bueno, listo. Ah, espérate, tiene que salir por otro lado. Bueno, vamos con la tabla ARP. O sea, mensaje PIN tienes que esperar. Porque, ¿qué sucede? Tu destino está del otro lado. ¿Ya ven? Y no sé cuál es ese equipo. Miren la MAC. 0050 0F40 6502. 02. Miren aquí. 0050 0F40 6501. ¿Cómo así? Esa MAC es la de la interfaz de este lado y esta nueva MAC es la de la interfaz de este lado. Entonces, si se dan cuenta, está armando un nuevo mensaje ARP, pero con las interfaces de este lado. ¿Ya? Que es este. Miren, 172.16.1 y 172.16.2. Porque el protocolo ARP se queda en cada LAN. Listo. Ahí va el mensaje ARP del router y va a sufrir el mismo efecto, ¿sí? Buscar la dirección correcta, la dirección MAC de destino correcta. Listo. Es el único equipo ahí, así que no hay problema. Ya este señor armó la respuesta y colocó su dirección MAC. ¿Sí? Aquí está. Y aquí está la MAC de destino del router, que es la respuesta. Listo. El switcher recibió, se lo envió al router. Ya el router tiene armada su tabla, entonces, su información. Ya tiene su IP correcta para su tabla ARP. Y listo. Ya se armó la tabla ARP de este extremo y la tabla ARP de este extremo. ¿Oyeron? Veamos acá. Miren que la tabla ARP apunta a 172.16, no a 192. Porque como les digo, las tramas las tramas ARP no salen de la regla a la que pertenecen. Listo, volvemos y empezamos, pues. Ahí va. Veamos ese mensaje ICMP. Puerta de destino 172.16.02, pero la MAC que aparece es la 01, la interfaz de nuestra red LAN, de la puerta de enlace. Ahí lo recibió el router y vamos a ver lo que le está armando. Muy bien. IP de origen normal, porque las IPs sí pueden salir de una red a la otra. 192.16.02. Destino 172.16.02. Y ese encabezado IP, bueno, ese encabezado ICMP, perdón, pues sigue manteniendo el mismo direccionamiento. Pero veamos las tablas de la parte del protocolo de la capa 2. Recibió estas MAC de origen y de destino. O sea, la MAC de origen, el equipo Windows que está del lado derecho, el PC0. Y la MAC de destino, la interfaz del lado izquierdo del router. Y lo que va a salir es esto. MAC de origen, la interfaz de la derecha del router y la MAC del computador PC3. ¿Sí? El PC2, perdón, el que está del lado derecho. ¿Sí ven cómo cambia entonces las MAC de un puerto a otro? O sea que las direcciones MAC no van a salir nunca de la red LAN a la que pertenecen. Por eso nosotros nunca vamos a poder averiguar la dirección MAC, por ejemplo, de los servidores de Google. Ahí va el mensaje y el switcher recibió el mensaje ICMP
con las MAC de ese lado. ¿Sí ven? No con las MAC del mensaje original. Y lo mismo va a pasar con la respuesta. Ahí va la respuesta. Y lo mismo aquí dice el router. Vuelve a cambiar los valores. Miren, los del PC del lado derecho, la interfaz del lado derecho. Ahora, en la nueva salida, la MAC del router del lado izquierdo y la MAC del Windows que está en el PC 0 del lado izquierdo. Y listo. ¿Sí? Ahí quedó la simulación. Verifiquemos a ver cómo quedó esto. Miren que el switch ya tiene todas las MAC aprendidas y los puertos por donde las aprendió. Ya él quedó aquí registrado esas direcciones MAC, así que ya él sabe quién está en qué puerto. Por lo menos hasta que se haga una actualización. Y miren que aquí están las dos MAC, la del router y la del computador que está del lado derecho. ¿Listo? Vamos a mirar aquí. ¿Por qué este computador no tiene la dirección de la puerta de enlace? ¿Por qué no aprendió esa tabla RP? Esa dirección MAC, por ejemplo. ¿Por qué creen que no la ha aprendido todavía? Porque él no llegó hasta allá. Él solo llegó al switch, si no me equivoco. Bueno, digamos sí, exacto. Él no ha establecido ninguna comunicación hacia la puerta de enlace. Hasta que él no la establezca, no va a aprender la dirección. Exacto. ¿Sabes? O sea que él no ha generado ninguna solicitud hacia la puerta de enlace por eso. Exactamente. Y la puerta de enlace tampoco le ha mandado nada a él, así que tampoco va a poder aprender nada en ese momento. O sea, no es que no le haya mandado solicitud a la puerta de enlace, es que en la comunicación la encontró rápido. Directamente estaba conectada al switch, entonces ya no tuvo que seguir buscando. Exacto. No, sí, porque es que él fue la respuesta. Él fue la respuesta. Ahora, en la vida real, los computadores cada cierto tiempo envían tramas ARP. Bueno, sobre todo cuando se están haciendo este tipo de descubrimientos. El problema es que a veces, para hacer un ataque de envenenamiento ARP, lo que hace una máquina es comenzar a mandar mensajes ARP falsificados para envenenar y falsificar estas tablas. ¿Saben? De tal manera que cuando se quiere establecer una comunicación hacia otra red, pues me manden todo a mí mejor, primero que todo. Y yo decida si voy a reenviar o no. Si no reenvío, sino que no respondo a nada, pues hice un ataque de agujero negro y hice alguna especie de lo que se conoce una denegación de servicios, pero basado en el hecho de que yo recibo los mensajes y no se los mando a nadie. Le quité el internet a todo el mundo, ¿ya? Por ejemplo. La otra es reenviar todos los tráficos y yo capturar todo lo que esté viajando por la red. Y eso es un ataque de hombre en el medio. Una pregunta, profesor. Dígame. ¿Se puede borrar esa información de la ARP si uno está haciendo un ataque en el medio? ¿Se puede borrar la información esa que aparece ahí? Esa línea de MAC IP. Sí, se reemplaza. Cuando tú comienzas a lanzar el ataque, tu computadora comienza a mandar muchísimos mensajes ARP request con la información falsificada. Entonces, en los mensajes de ARP request y ARP replay son mensajes que se envían periódicamente, pero tu máquina que está atacando a la red las va a mandar con una periodicidad muy superior a la que mandan los otros equipos. De tal manera que se va a encargar de que siempre esté con información falsa esa tabla, ¿ya? Porque los equipos no validan, prácticamente en el protocolo ARP no se valida nada y él simplemente recibe los mensajes y ya, y los acepta. Eso es lo que normalmente se hace en este tipo de ataques. Entonces no se puede ver nada, o sea, a través de esta ARP no se puede ver nada, ¿no? Pues tú le dices ARP-A y tú lo vas a notar en que
varias direcciones IP van a tener la misma dirección MAC y eso ya es sospechoso. Es más, tú puedes protegerte, en los equipos de red tú te puedes proteger contra este tipo de ataques. Para eso existen protocolos como el Port Security, por ejemplo. Y adicional a eso, tú puedes montar herramientas como RP Watch, por ejemplo, en tu computadora, que te monitorizan cualquier cambio en la tabla RP y cuando detectan un cambio en la tabla RP te avisan. ¿Listo? Y ya tú sabes que es un posible ataque. Es más, herramientas de seguridad como ESET, por ejemplo, cuando detectan este cambio de direcciones MAC en la computadora, automáticamente bloquean ese intento de cambio, lo que automáticamente inutiliza el ataque y te comienzan a salir alertas. En una empresa intentamos hacerlo, lanzamos el ataque para verificar qué pasaba. No habíamos todavía analizado el firewall y cuando lanzamos, pues te comenzaron a disparar las alertas en todos los computadores de la empresa. Obviamente el ataque no fue efectivo porque no solo porque se haya detectado, sino porque la propia suite de seguridad comenzó a bloquearlos. Tú no dejó hacer el cambio de dirección MAC. O sea, bloqueó al equipo que estaba mandando esas direcciones ARP falsificadas. Entonces, hay mecanismos de protección, pero no son propios del protocolo, sino son mecanismos adicionales. Eso es lo que se conoce como ARP spoofing. Exactamente. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre la dirección MAC y la dirección IP. Entonces, tu equipo, es más, tu switch puede ser de capa 3, pero como las actividades se están manejando dentro de la misma LAN, él va a trabajar en capa 2. Porque ¿para qué subir a capa 3 si no voy a enrutar? Entonces él dice, no, me voy a quedar en capa 2 para hacer menos procesamiento y que la comunicación vaya más rápido. Siempre es más rápido conmutar que enrutar. Porque conmutar es en capa 2 y enrutar es en capa 3. O sea, tienes que agregarle un procesamiento adicional a la comunicación. Entonces, por eso es que se trabajan con estos bloques de direcciones. Entre menos tengas que subir en las capas, más rápida va a ser esa comunicación. Entonces los switches trabajan solamente en capa 2 para las comunicaciones entre LAN. Ya cuando vas a una red distinta, a una LAN diferente, a un segmento de red distinto al tuyo, pues ahí sí tienes que subir hasta la capa 3 porque ahí hay que enrutar. Entonces ya los ataques orientados a la capa 2 no te van a funcionar. No te van a funcionar hacia esa nueva red, pues, porque no, los mensajes de ARP no salen hacia la otra red. Ahora subimos, señores, a la capa de red. En la capa de red el direccionamiento se maneja a través del protocolo IP, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. En IP, así como en todos los protocolos, hay una estructura definida. Una estructura que me indica el contenido de variables que utiliza el protocolo para que se den los procesos de comunicación. De estos espacios, ¿qué me sirve a mí, por ejemplo? La dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Que básicamente me dicen origen y destino de una comunicación. Y es básicamente los equipos que yo voy a poder analizar o escanear o atacarse en algún caso. ¿Listo? Entonces yo puedo manipular a través de las direcciones IP, pues diferentes ataques informáticos. Pero IP maneja una mayor cantidad de información. Maneja, por ejemplo, tiempo de vida, TTL. Ese valor puede ser utilizado para incluso intentar identificar sistemas operativos. ¿Por qué? Porque sistemas operativos de la familia Unix normalmente usan una TTL de 64, mientras que los sistemas operativos de la familia Windows utilizan una TTL de 128. La TTL es un número que va disminuyendo a medida que los paquetes van pasando de un router a otro. ¿Sí? De un router, o sea, equipos de capa 3. ¿Con qué finalidad, señores? Sencillo, con la finalidad de que los mensajes vayan restándose la TTL, de tal manera que si en algún momento la TTL llega al valor de 0, automáticamente se da por finalizada esa comunicación y se determina que ese destino no se encuentra, ¿sí? No existe.
Entonces, si ustedes están estableciendo una comunicación con un simple PIN, ¿sí? Como vamos a ver en la tarde, con un simple PIN, yo puedo comenzar a obtener información basada en la modificación de la TTL de los mensajes. De tal manera que yo pueda hacer incluso una especie de mapa de red de las posibles redes que se pueden encontrar dentro de la empresa. Claro, basadas o tomando como base la red en la que estoy conectado en ese momento. Entonces vamos a utilizarlo para que podamos detectar si hay otras redes adicionales o hay otra red adicional a nosotros antes de salir de internet o no. Aparecen otros campos como por ejemplo el campo de fragmentación. Ese campo de fragmentación que se maneja por unas banderas que están aquí registradas en esta zona del paquete, ¿sí? Que es básicamente para cuando un paquete IP, aparte de que ya se segmentó el mensaje en la capa de transporte, pero resulta que en la capa IP también toca partirlo, porque no es capaz de pasar por la tarjeta de red o por la interfaz de red a la que se está conectando. Eso se debe a un valor conocido como la MTU. La MTU es la unidad de tamaño máximo de un paquete. En Ethernet, o sea, las tarjetas de red cableadas convencionales, la MTU es de 1500. En Wi-Fi, la MTU es 2430. Eso quiere decir, señores, que si un paquete va a venir de la Wi-Fi y va a pasar, y el paquete ocupa el tamaño completo, obviamente, o supera los 1500 bytes, por lo menos. Si no, el paquete pasa sin problemas. Va a pasar así por la interfaz de red, el paquete se tiene que marcar como posible fragmentado, que se pueda fragmentar. Entonces, esta bandera que está, la DF, es la Don't Fragment, o sea, no fragmentar. Si está activa, o sea, tiene un valor de 1, dice, el mensaje no se puede partir. Y si tienes que fragmentarlo, pues búscate otra interfaz por donde pase, porque por aquí no puede pasar. Porque la MTU es más grande, el tamaño del paquete es más grande que la MTU de esa interfaz. O sea, el paquete es más grande que la puerta. ¿Sí? Y MF es More Fragment. Entonces tú puedes lanzar ataques que cojan y creen un paquete más grande que la MTU de la tarjeta y activen la bandera Don't Frag para que el paquete no pueda pasar. ¿Qué más sería? Bueno, digamos que esos son los valores específicos asociados a lo que pues, nos interesa en estos momentos. Aquí pues saca la versión del protocolo, aquí viene el tamaño del encabezado. Estos son servicios diferenciados para identificar los niveles de prioridad para lo que es calidad de servicio. ¿Sí? También puede ser de pronto modificar los valores del DSCP para que le dé baja prioridad a un servicio como tráfico de video, por ejemplo. Checksum de verificación, esto es un valor para verificar la integridad del mensaje. No es más que coger y ejecutar un algoritmo de hash, así como el MD5, por ejemplo, que ustedes usan para las contraseñas en las bases de datos, por ejemplo, ¿no? O SHA, el que utilicen, pues. Aquí particularmente se usa en la comprobación de redundancia cíclica CRC32. Y eso simplemente es, le calculo el hash al mensaje y guardo el valor aquí. Cuando el mensaje llegue al destino, el destino ejecutará el mismo algoritmo de hash que se ejecutó en el origen. Y si el valor calculado es igual al valor enviado aquí, la integridad del mensaje está correcta. O sea, el mensaje no se dañó, no se modificó, no se perdieron bits y asunto resuelto. Se puede recibir ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa de aquí? Dirección de origen, dirección de destino y posiblemente la TTL. Pero la origen y destino, eso sí es importante. A nivel de direcciones IP versión 4, debemos saber, esto sí ya pues, deben conocerlo de redes, que hay IPs públicas y hay IPs privadas. Las IPs públicas son las que son alcanzables en Internet, ¿sí? Las que se pueden utilizar para navegar en Internet. Las IPs privadas son IPs que solamente son asignables a redes LAN. Y pueden ser de la clase A, la red 10. Todas las direcciones 10 son direcciones privadas. Si es la clase B,
son todas las 172.16 y 172.31, hasta ahí. Y las clases C, todas las 192, 168. ¿Listo? Si ves cualquier otra IP distinta a estas, lo más probable es que estés ya en el terreno de Internet. Ya estás en una IP pública. O sea, ya saliste de la empresa. ¿Saben? Normalmente esas direcciones IP privadas no son asignables a equipos en Internet. Y por lo general, para que puedan salir, deben hacer algún proceso de salida a través de una IP pública, ya sea, por ejemplo, haciendo NAT, o sea, quitando la IP de la IP privada de la solicitud y colocando una IP pública, normalmente del equipo que está en el borde de la red. Entonces, digamos que esos son los tipos de direcciones IP que nos interesa manejar aquí. ¿Cuáles son públicas y cuáles son privadas? Hay algunas direcciones especiales, como la dirección 127, que esa es loopback, o sea, es una forma en la que la máquina se llama ella misma. O sea que cualquier ping que yo haga a una dirección 127, me estoy haciendo ping a mí mismo. Y si ataco una dirección 127, me estoy atacando a mí mismo. ¿Ya? 0.0.0.0 es lo que se conoce como la ruta por default o la ruta predeterminada. Es la ruta que se hace alusión a todas las rutas distintas a las que yo conozco. Básicamente Internet. 255, 255, 255, 255 es un broadcast general que utilizan, por ejemplo, los servidores de HCP, perdón, los clientes de HCP para buscar un servidor. Porque como no tienen una dirección IP, no conocen los rangos de IP de la red, así que deben utilizar el rango más global que exista. Y ese es 255, 255, 255, 255. Todas las IPs 169 hasta los 254, señores, son de algo llamado las APIPA, las Automatic Private Internet Protocol Addressing, direccionamiento del protocolo de Internet privado automático. Básicamente son direcciones que se autoasignan las computadoras cuando no tienen una dirección IP y no hay un servidor de HCP que les dé la dirección. Entonces, cada máquina se asignará una dirección 169.254 para por lo menos poder comunicarse con esa IP. Pero esa IP no puede ser enrutada, o sea, no puede salir hacia otra red distinta. Solamente queda para procesos de site local o de red local, el sitio local, más de ahí. Más de ahí no pueden pasar. O sea que son más privadas todavía que estas de aquí. Entonces, si yo tengo una dirección 169, señores, .254, pues no voy a salir a internet ni a ningún lado. Solamente escanearé la red LAN de donde estoy. Este es el protocolo IP versión 6. IP versión 6 es más simple en su estructura, pero incluye encabezados adicionales. Quiere decir que se le pueden agregar más datos a este protocolo. Pero tiene también dirección IP de origen y dirección IP de destino. Aquí la TTL pues se maneja en el valor límite de saldo. ¿Ya? Entonces también existe una TTL. Este es el formato de direcciones IP versión 6. ¿Sí? En la parte de seguridad en redes pues van a tocar algo de este protocolo. Ya sabemos que son direcciones en formato hexadecimal separados por bloques de 4 números hexadecimales separados por 2 puntos. ¿Sí? Tienen diferentes formas de escribirse las direcciones. Hay modos resumidos, por ejemplo. En este caso, pues todos estos ceros se pueden omitir por doble punto, ¿sí? 2 puntos, 2 puntos, haciendo que la dirección sea más corta. Aquí hay algunos tipos de direcciones IP versión 6, básicamente los prefijos. La ruta por defecto, lo que allá en IPv4 era la 0.0.0.0, acá es la 2.2./0.
lo que es la loopback, o sea, la 127.0.0.1, aquí es la 2.2.1, es la 128. Las 169, acá son las FE80, ¿sí? Ya las locales, digamos que las que se usarían a IPs privadas, serían las FC. Las global únicas son el resto, son las siempre normalmente 2000 algo, ¿ya? Y ya pues hay otros rangos ya que han ido saliendo, que ya no han sido digamos que desaprobados y han dejado de utilizarse. Entonces ya las IP versión 6 son un poco más complejas, pero también tienen ciertos problemas asociados a la seguridad. Subiendo a la capa de de transporte, ya encontramos lo que es los segmentos TCP y los datagramas UDP como protocolos de capa de transporte. Aquí, ¿qué nos interesa más que todo? Pues por lo pronto los números de puerto, de origen y de destino. ¿Por qué? Porque esos números de puerto me permitirán identificar qué servicios está ofreciendo esa computadora. Si es un servidor. Por ejemplo, si esa computadora está utilizando el puerto 80, por ejemplo, yo sé que es un servidor web. Pues, o debería ser un servidor web, porque ese es el puerto por defecto del servicio web. Si es el 443, yo sé que es un puerto web seguro, porque por lo general deberá utilizar HTTPS. Pero ¿qué otros datos pueden ser importantes aquí? Que al alterarlos podrían ejecutar algún tipo de ataque. Los números de secuencia, los números de acuse de recibo. Pueden ser utilizados para hacer suplantaciones de mensajes o para, digamos que, desorganizar un mensaje. El tamaño de ventana puede ser utilizado incluso para tratar de identificar un sistema operativo, porque cada sistema operativo maneja unos tamaños de ventana particulares. ¿Listo? Las banderas de señalización, esos señalizadores que aparecen ahí, pues se pueden utilizar para generar mensajes TCP particulares y esperar una respuesta específica y de esa manera poder identificar si un puerto o un servicio está activo o no está activo. ¿Listo? Porque es probable que yo me intenté conectar y tuve o no tuve respuesta, o según el tipo de respuesta puedo saber si de verdad hay un servicio ahí escuchando o no hay un servicio escuchando. Para eso se usan los diferentes tipos de scanning de puertos que podemos utilizar. Entonces, vamos a hablar un poco de esos señalizadores. El señalizador de urgente, ¿verdad? Si este está indicado en 1, es porque el paquete se tiene que procesar de manera urgente, o sea que hay que atenderlo lo más rápido posible. El paquete ACK es para indicar que ese mensaje es una respuesta a otro mensaje. O sea, es un acuse de recibo. Como cuando uno les envía un correo, por ejemplo, por favor confirmar el recibido. Y ustedes me responden, recibí el mensaje. Ese es el acuse de recibo. ¿Listo? Entonces, los mensajes que tengan habilitadas las banderas ACK son mensajes que son de acuses de recibo. Y se deberá verificar el número de acuses de recibo para saber este es un acuse de recibo de qué mensaje. Normalmente se asocia a un mensaje que tiene un número de secuencia menor a 1, perdón, un número de secuencia menos 1 con respecto al acuse de recibo. O sea, si yo recibí un mensaje con el número de secuencia 10, deberé colocar como acuse de recibo 10 más 1, o sea, 11. Para que el equipo que lo reciba vio número de acuse de recibo 11, dice, ah, esta es una respuesta del mensaje que yo envié con el número de secuencia 10. Y así puedo llevar la secuencialidad del mensaje. La bandera push es para indicarle al sistema que ejecute el método de empuje, el método push.
para mandar los datos de manera inmediata. No hay que confundirlo con el mensaje de urgente. El mensaje de urgente es para que se le dé una urgencia al envío del mensaje. ¿Listo? Push es, mande ese mensaje ya. No le des urgencia en el tráfico. No le des urgencia en la comunicación. No llenes el buffer, mande eso enseguida. En urgente, pues espera que se llene el buffer para mandar el mensaje. Y se envía también, digamos que rápidamente. Pero esto es, mándamelo ya. Como quien dice, esto es más rápido que urgente. El reset o RCT es para indicar que estamos reseteando una conexión. Y este tipo de bandera es importante porque me puede servir para saber si hay alguien que me está respondiendo o no me está respondiendo. Normalmente cuando mando mensajes mal formados, si me mandan una respuesta de reset, es porque hay alguien ahí que me está rechazando esa conexión. Por eso es que yo les digo que a veces hasta los mensajes de error tienen que ser controlados. La bandera de SYN es una bandera de sincronización. Se establece cuando una máquina se quiere conectar con otra usando el protocolo TCP. En este caso, señores, la bandera SYN indica sincronización. Nos estamos sincronizando antes de mandar los datos. Y la bandera FIN es para indicar terminamos la conexión. Vamos a dejar de conectarnos ya. ¿Listo? Entonces, esas son las banderas o los señalizadores más comunes del protocolo TCP. En el protocolo UDP no existen estos señalizadores. ¿Cómo se establece una conexión? Y también cómo me puedo aprovechar de esto. Para el establecimiento de una conexión TCP se ejecuta un proceso llamado three-way handshake o apretón de manos de 3 vías, que básicamente es un saludo inicial. Una computadora A se quiere comunicar con una computadora B. Entonces la computadora A envía un mensaje TCP con su, bueno, en la capa de red está la dirección IP, en la capa de acceso de enlace de datos está la dirección MAC y acá están los números de puerto. Entonces tú vas a conectarte a través del sitio web. Yo me voy a conectar con Google. Entonces yo le envío a Google un three-way handshake primero, colocando como puerto de destino el puerto 80 o el puerto 443. Pero lo importante es lo que pasa a nivel de TCP. Yo envío un mensaje con la bandera SYN habilitada, o sea, la bandera de sincronización, el saludo inicial. Por mis mensajes ya enviados, el número de secuencia es 100. Y la bandera de control activé el SYN, junto con los otros valores del protocolo, pero no son relevantes en este caso. Listo, el equipo B recibió el mensaje con la bandera SYN en 1, activa. Las banderas son variables de tipo flag o de tipo booleanas. ¿Oyeron? 1 y 0. Entonces yo ahora le voy a responder. Como esto es una respuesta a un mensaje de sincronización, voy a mandar mi propio mensaje de sincronización y de respuesta al mismo tiempo para ahorrar mensajes. Entonces, en ese caso, señores, estoy mandando un mensaje de sincronización con las banderas SYN y ACK habilitadas, las dos. Ya como tiene SYN, el equipo A va a saber que el equipo B sí se quiere sincronizar, y como tiene ACK, indica, esto es una respuesta de algún mensaje que tú me enviaste anteriormente. ¿Cómo sé cuál? Sencillo, por el ACK. Miren que el ACK es 101, lo que indica que este mensaje es una respuesta de este mensaje. Y él tiene su propio número de secuencia porque él lo maneja internamente, sus propios números de secuencia. A recibe el mensaje. ¿Qué va a pasar? Bueno, listo. Yo te dije que me quería sincronizar. Tú me dijiste que te quería sincronizar. Ahora yo te voy a decir, recibí tu mensaje de sincronización. Entonces, mira, te voy a mandar ahora otro número de secuencia, la continuación, por ejemplo, de este. Y el ACK te lo voy a mandar basado en el número de secuencia que tú me enviaste. Tú me enviaste un 300, yo te voy a mandar 300 más 1, 301.
y te voy a activar solo la bandera ACK. ¿Por qué? Porque ya la SYN te la envié. Tú me enviaste estos dos juntos para ahorrar mensajes. Como quien dice, yo te dije, hey, me quiero conectar contigo. El otro dijo, te escuché, también me quiero conectar contigo. Y el otro acá responde, listo, te escuché. Quiere decir, ya estamos todos de acuerdo, comencemos a mandarnos los mensajes. O sea que después de esto, A le comienza a mandar los mensajes a B. Y B deberá mandar también números de secuencia, perdón, de respuestas ACK de esos bloques de mensajes recibidos. Pero este es el three-way handshake. Ahora, ¿qué me indica el three-way handshake? Yo le dije al equipo, hey, señor B, me quiero conectar contigo en el puerto 80. Y B me respondió y me dijo, ah, listo, yo me voy a conectar contigo también. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo, hay alguien ahí. Ahora me toca adivinar quién es. ¿Listo? Como quien dice, llegué a la puerta y toqué, tum, 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 y alguien me dijo, sí, a la orden, listo, hay alguien ahí. ¿Saben? Sí encontré, hay alguien que me puede ofrecer un servicio. Alguien a quien puedo engañar. Alguien a quien puedo robar. ¿Saben? Entonces, eso es el establecimiento de una conexión y puede ser aprovechada de manera maliciosa. Obviamente, señores, esto se necesita porque esa es la forma como el protocolo trabaja. Una finalización, ¿cómo se hace? Yo mando un mensaje de finalización. El equipo B me envía una respuesta ACK de que sí recibió mi mensaje de finalización. Pero como existen mensajes de fin diferentes, porque normalmente se manejan dos fases o dos etapas de finalización, no me lo va a mandar junto como el three-way handshake, sino que después me envía un mensaje de finalización de él mismo. Y yo respondo con un ACK de ese mensaje. Y con eso ya se da por terminada la conexión. ¿Listo? Ahora imagínense que yo mande un mensaje de finalización sin haber establecido una conexión anterior. Entonces ahí vienen diferentes tipos de respuestas posibles a este tipo de situaciones. No responder o decir, espérate, ¿cómo así? No te entiendo. ¿Cuál finalización de qué mensaje? Entonces, según el tipo de respuesta, uno puede saber si el sistema está ahí o no está ahí. ¿Ya? Normalmente son técnicas que se aplican cuando hay firewalls en la mitad, que te están filtrando los mensajes. Entonces, para tú tratar de cubrir o tratar de identificar de verdad si es que sí hay un puerto ahí o no lo hay. A veces es muy difícil de detectar. Y el datagrama UDP es más simple. Solamente número de puertos de origen y número de puertos de destino, longitud del encabezado y la verificación del checksum, de la integridad. Miren que no hay. ¿Cómo? Pero también usa mayor cantidad del ancho de banda de la red. No, consume menos. Consume menos el UDP. Claro, es más pequeño. Ah, cierto, que es más pequeño el paquetito. UDP se usa cuando necesitamos agilidad en los mensajes. Necesitamos fluidez, ¿cierto? Entonces, imagínense que ustedes están viendo una película o están viendo esta transmisión, ¿cierto? La ventaja de TCP está en el hecho de que si yo mando un mensaje y no llega, ¿verdad? Nunca recibí una acusa de recibo de ese mensaje porque nunca le llegó al destino. Entonces, hey, ven acá, nunca recibí un mensaje de acusa de recibo de este bloque de mensajes que le mandé. Voy a reenviárselos de nuevo. O sea que con TCP yo garantizo que el mensaje va a llegar completo. Normalmente como las aplicaciones web, que sí, exactamente. Hacen solicitudes de TCP. Y, por ejemplo, un ejemplo de UDP no sería el protocolo, el WebSocket, las comunicaciones por WebSocket, que el servidor simplemente manda la información sin necesidad de que haya una confirmación de que llegó o no. Porque básicamente es eso, una escucha. Sí, podría ser de esa manera. Normalmente lo que importa con el protocolo UDP es enviar el mensaje, pero si el mensaje llega o no llega no es relevante. Si ya quieres manejar una validación,
usando UDP ya te toca subir a las capas de aplicaciones para que la capa de aplicación controle si llegó o no el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Listo. Yo necesito mandar una comunicación por UDP, pero necesito saber si el mensaje llegó. No puedes hacerlo en UDP. Ya te toca en el protocolo de capa de aplicación construir algún mecanismo, inventártelo para que el sistema le diga, hey, sí me llegó el mensaje a través de UDP. Pero UDP de por sí no lo hace. Imagínense que en esta transmisión, por ejemplo, cuando yo dije, buenos días, señores, bienvenidos a la clase, ese mensaje, ese paquete, ese segmento, ese datagrama no llegó. Y el sistema hasta ahora es que se da cuenta. Hey, no tuve una acuse de recibo de la bienvenida que dio el profesor. Vamos a mandarla de nuevo la bienvenida. Y aquí en mitad de la explicación del datagrama UDP, les llega a ustedes el mensaje, buenos días, señores, bienvenidos a la clase de hoy. ¿Sí? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Ya para qué? Eso ya pasó. Entonces, lo que importa en UDP es la fluidez. La fluidez que se va a dar para que el mensaje llegue primero lo más rápido posible. Y segundo, que se maneje un orden de envío, porque esa es otra particularidad que tiene aquí el datagrama UDP. Miren que él no usa números de secuencia. Así que él no tiene forma de ordenar los mensajes. Así que él va procesando los mensajes a medida que los va recibiendo. ¿Sí? No almacena en buffer, sino que va recibiendo y va mandando enseguida para que se procese. ¿Sí? O sea que se usa mucho en transmisiones en tiempo real. Llamadas telefónicas, estas videoconferencias, ¿sí? Solicitudes DNS, donde yo pregunto por una IP, por un nombre y él me devuelve una IP, van por UDP también. Porque lo importante aquí es que el mensaje viaje lo más sencillo posible. Normalmente son mensajes pequeños y, bueno, si no llegó, pues que lo solicito otra vez. Si no llegó respuesta, me sale un mensaje que dice, hey, no hubo respuesta. Y si se dan cuenta, bueno, los que han ejecutado el comando NSLOOKUP, él intenta varias veces. ¿Pero basado en qué? Basado en un valor de timeout. Hey, si no te han respondido en tanto tiempo, vuelve y pregunta. Entonces, miren aquí, la validación no la está haciendo UDP, la validación la está haciendo DNS. ¿Ya ven? Eso es todo. Pero eso sí, si después de 2 y 3 intentos no tengo respuesta, pues sencillo, dejemos eso así, no pasó nada. Entonces, esa es la diferencia, señores, entre TCP y UDP. TCP se encarga de que los mensajes lleguen completos, UDP no. ¿Ya ven? Entonces, viene un detallito aquí asociado a cómo escanear puertos UDP, teniendo en cuenta que UDP funciona de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Listo? Cómo utilizar la forma como trabaja UDP para saber si un puerto está abierto o está cerrado. Entonces, toda esta explicación va de la mano de poder entender cómo saber y cómo identificar de aquel lado si hay alguien o no, si hay un servicio que me esté escuchando o no me esté escuchando. Entonces, algo también importante en la parte de los protocolos de capa de transporte es el número de puerto. Recuerden que este es el direccionamiento que se maneja aquí. Los puertos, señores, son puertas que se asocian a servicios que puede estar ofreciendo tu computadora. Cada vez que mi computadora se quiere conectar con algún servicio, o sea, un servicio web, un servicio de correo, una solicitud de nombre DNS, el que sea, deberé definir, así como defino una IP de origen y una IP de destino, deberé definir un puerto de origen y un puerto de destino. ¿Listo? Normalmente, ¿cómo se dan los procesos? Por ejemplo, tú eres nuevo en la ciudad, tienes hambre. ¿Qué va a pasar en este caso? Tú buscas al restaurante o el restaurante te busca a ti al mediodía para ver dónde estás y a ver si tienes hambre. ¿Cómo sería el proceso normal en ese caso? Nosotros buscamos el restaurante. Nosotros buscamos quién nos brinde el servicio. Por lo general siempre es así. El cliente busca el servicio.
Ah, no, profe, pero a veces hay restaurantes que tienen tu grupo de WhatsApp, tu número de WhatsApp, tú no sé qué. Ah, pero ya eso es otra cosa, señores. Porque para eso tú tuviste que haber ido primero al restaurante. Y él te registró ya, pero entonces ya eso es otra forma de trabajar. Entonces, normalmente es el cliente el que busca al servidor, ¿cierto? Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la dirección entonces que hay que conocer más? ¿La del servidor o la del cliente? O sea, el restaurante, ¿tengo que saberme la dirección del restaurante o no? Totalmente, bro. Claro, yo estoy obligado a saberme la dirección del restaurante, ¿verdad? Claro. O sea, que yo me tengo que saber la dirección de Google. Y adicional a eso, pues como en la capa de transporte, el puerto es el que maneja el direccionamiento, debo saber cuál es el puerto de Google, donde voy a tocar. Porque resulta que Google es un hotel que tiene 65.536 puertas diferentes. Y en cada puerta hay un servidor distinto, ¿sí? Entonces yo tengo que ir hasta Google y en la recepción digo, disculpe, quiero ir con la puerta 80, por favor. ¿Ya? Ah, listo. Vaya, ahí está el servidor web para que lo atienda. ¿Sí? La dirección IP sería la dirección del hotel. Y el número de puerto sería el número de la habitación a donde yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces, si yo soy el que inicia la comunicación, lo más importante es el puerto de destino en ese momento, que deberá ser un puerto conocido. ¿Sí? Imagínense que Google o que yo no supiera la puerta donde voy a ir al hotel. Disculpe, busco a una persona en una habitación. ¿Cómo se llama? No, no sé. ¿En qué habitación está? No, no sé. Bueno, recórralas todas a ver si lo encuentra, pues. ¿Sí? Entonces, no es así como funciona esto, señores. Yo me quiero conectar con Google. Yo le digo, Google, es un servicio web. Voy por el puerto 443 porque yo sé que tú eres HTTPS. O no, ¿sabes qué? Voy por el 80. Y tú, cuando yo te toque en el puerto 80, el puerto 80 dice, no, ¿sabes qué? No es aquí. Vete al 443 para que la conexión sea segura. No entres por acá. Porque esta puerta no tiene seguridad. Vete a la del 443 y por ahí te atienden. Eso es lo que hacen los sistemas web por lo general a veces. Porque por defecto el puerto es el 80. A menos que tú explícitamente le digas HTTPS. Entonces, señores, hay unos puertos que están asociados a servicios, que se conocen como los puertos well known o los puertos bien conocidos, a servicios estandarizados, o sea, servicios que se abrieron y fueron estandarizados. En este caso son puertos que van del 0 al 1023. ¿Saben? El puerto 80, el 443 para los protocolos web, el puerto 25 del SMTP, el 110, el 53, el 22, ¿sí? Puertos asociados a servicios estándar, el 445, ¿saben? Servicios que sean estandarizados y puede ir tanto por TCP como por UDP, depende del servicio. Por ejemplo, puertos TCP bien conocidos, el 21 que es el FTP, el 23 que es Telnet, ¿sí? 25 SMTP, servicio de correo, y así hay varios, ¿verdad? Puertos UDP bien conocidos, el 69 por ejemplo que es el TFTP, el 520 que es el de RIP, el del protocolo de enrutamiento, el 53 que es DNS también va por UDP. ¿Sí? Aunque como por DNS puede usar TCP y UDP, cada uno para algo distinto, pues lo pusieron aparte en los puertos TCP y UDP, digamos que los puertos registrados, los puertos bien conocidos. ¿Listo? Ahí dice registrados, pero son los puertos bien conocidos que están en verde. Los otros puertos son los puertos registrados, que van del 1024 al 49.151. Esos puertos son puertos para servicios ya no públicos, ya no estandarizados, sino puertos privados. Como por ejemplo, el puerto de MySQL 3128. ¿Por qué? Porque ese servicio no es un servicio público estandarizado, eso es un servicio privado de Oracle. Cada servidor de base de datos funciona distinto. Los protocolos web todos son estandarizados. Todos los servidores web mandan las mismas estructuras de mensajes. ¿Listo?
porque ese servicio se estandarizó. O sea, todo el mundo aceptó que tenía que trabajarse de esa manera. Pero MySQL no, porque SQL Server trabaja a su manera. ¿Listo? Y él usa el puerto 1433. Oracle tiene su puerto. DB2 tiene su puerto. El 3128, el escritorio remoto, es un puerto registrado, porque ese servicio, el RDP, que es el Remote Desktop Protocol, es propiedad de Microsoft. Ya no son servicios estándares. Entonces, esos puertos registrados se dejan para esos servicios que no se han estandarizado. Y adicional a eso, pues tú lo puedes cambiar como tú quieras. Aquí sí puedes jugar como tú quieras y sin ningún tipo de problema, porque normalmente se asocian a servicios que son privados para ti, para tu red, para tu empresa. Y si tú cambias el protocolo de MySQL, pues tú simplemente le dices a todas tus conexiones a ese motor de base de datos que usen el puerto tuyo, el puerto que tú definiste. Pero imagínense que Google quiera trabajar con su propio puerto, Microsoft con su propio puerto, se nos arma un arroz con mango aquí de saber quién trabaja en qué puerto. ¿Saben? Entonces ellos utilizan el puerto por defecto. Ahora, profe, y si no, que use el 8080, pero ya eso es una particularidad específica de que el puerto 80 no se podía utilizar, así que tocó cambiar a otro. ¿Por qué? Porque seguramente el puerto 80 para esa dirección IP estaba asociada a otro servicio, a otro servidor web distinto, por ejemplo. Entonces, yo saber los puertos o conocer los puertos me permitirá tratar de identificar los servicios que se encuentran en esos puertos. Ahora, los puertos que van del 49.152 en adelante hasta el último, 65.535, ya son los puertos dinámicos. Por lo general son los que usan los clientes, porque yo como cliente también tengo que tener un puerto asignado. No es solamente el puerto del servidor. Entonces, yo me voy a conectar con Google en el puerto 443. Yo me asigno un puerto. ¿Cuál? Ya sea un puerto registrado que no se esté consumiendo o un puerto privado. Cualquiera de los dos me sirve, porque todos los dos pueden ser dinámicos. Pero el puerto de destino siempre va a ser el de Google. ¿Listo? Vamos a mostrarles un ejemplo aquí. Tenemos aquí este señor. Tiene la dirección IP X, no importa. Estamos hablando de capa de transporte. Y tiene dos servicios. Él es un servidor web y un servidor de correo. O sea que tiene habilitado el puerto 80 y el puerto 25. Web, correo. Este es el cliente 1. Él hace su solicitud. Quiere navegar en la página web del servidor. Entonces él dice, bueno, el puerto de destino del servidor es el público que él conoce, que es el 80. ¿Listo? Esa es su dirección. Esa es la habitación a donde yo quiero ir en el hotel. Y este es mi puerto, el local que yo voy a utilizar. Me voy a autoasignar el 49.152. Le mando la comunicación al señor. El señor recibe mi petición, la entiende y dice, bueno, listo, claro que sí, te voy a mandar la página web. Aquí te la voy a enviar. Entonces voy a invertir todas mis direcciones. Tú me mandaste tu dirección de origen. Para mí, esa dirección tuya, ahora la voy a volver dirección de destino. Porque, es una respuesta, ¿no? Si el remitente era yo y el destinatario era mi hermano, cuando mi hermano me responda, él es el remitente y yo soy el destinatario. Así de sencillo. Entonces aquí el servidor va a responder y dice, bueno, te voy a responder. Ahora yo soy el puerto de origen 80 y el puerto de destino va a ser el que tú me dijiste que te asignaste. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera el servidor puede responderte. Y con los números de puerto, yo sé exactamente de qué comunicaciones estamos hablando. ¿Sí ven? Entonces, lo que para el servidor era lo que para el cliente era el origen, para el servidor es el destino. ¿Sí? Y el correo, bueno, listo. La misma IP, pero ahora el puerto de solicitud es el 25. De esa manera, no importa si la IP es la misma, con el puerto yo sé a qué servicio de capa de aplicación le tengo que entregar el proceso.
la solicitud. Y no hay confusión. Y lo mismo, me autoasigno un puerto alto y ese puerto va a ser utilizado para responderme, para que el servidor me responda. ¿Saben? Entonces, el manejo de los puertos se utiliza para poder identificar los servicios en capa de aplicación que hacen uso de dichos puertos. ¿Sí? Aquí tenemos los puertos más conocidos, algunos, pues los más conocidos. El famoso puerto 80 para HTTP, el 443 para HTTPS, 53 tanto por TCP como por UDP para DNS, el 25 para el servicio de correos, de mensajes de correos, o sea, para enviar correos. O sea que si yo detecto el puerto 25 abierto, lo más probable es que haya un servidor de correo ahí. Es lo más probable. Antes de continuar, les hago una aclaración porque siempre me hacen la misma pregunta. Pues muchos me hacen la misma pregunta. No, cambiar el puerto no es seguridad. ¿Oyeron? Porque simplemente cambiaste la puerta de entrada. Seguridad es responder de la manera correcta. O sea, no informar que eres un servidor web, por ejemplo. Pero si tú estás configurado para responder que eres un servidor web y que tu versión es XYZ y que eres un Apache, pues me vas a responder igual si te toco en el puerto 80 o te toco en el 123. ¿Ya? Entonces dices, no, profe, yo cambié los puertos para que el servidor sea más seguro. Haces un escaneo y dices, no, esto es un Apache versión tal. ¿Dónde está la seguridad ahí? ¿Ya? No es en qué puerta puedo tocar, es cómo estás respondiendo cuando yo te toque, para que de esa manera sí hablemos de seguridad. Y cerrar los puertos que no estoy utilizando. Exacto, cerrar lo que no se necesite. Eso ya es la política digamos que de mínima exposición, disminuir la superficie de ataque. Si en un puerto tienes un servicio que no se va a utilizar en Internet, ¿para qué lo expones en Internet? Ciérralo a la red LAN, por ejemplo, si lo necesitas. Entonces, aquí tenemos, señores, unos diferentes servicios que podemos utilizar para identificar programas, servicios que están ahí. Esos servicios pueden ser utilizados para hacer enumeración o para hacer banner grabbing y tratar de obtener versiones, firmas específicas, sistemas operativos. ¿Sí? O incluso poder determinar qué tipo de ataque quiero realizar. Ah, mira, tienen un servidor DNS ahí. Bueno, cojamos nuestras herramientas para atacar servidores DNS y vamos para esa. Ah, es un servidor web. Listo. Cojamos nuestras herramientas para servidores web. Ah, mira, es un servidor web, Internet Information Server, versión 8. Listo, cojamos nuestras herramientas que son específicamente para Internet Information Server, versión 8. ¿Ya? Por eso es que uno tiene que saber y configurar bien las respuestas que arrojan sus servicios. ¿Sí? Hay ciertas respuestas que no se pueden cancelar. Por ejemplo, o cierta información que no puedes anular. Por ejemplo, que, bueno, la página es PHP. Ah, bueno, listo. Seguramente debe ser un servidor Apache. Pero no digas qué versión es. ¿Ya? Te llaman por teléfono. Buenas, sí, ¿con quién hablo? No, perdón, disculpe, ¿con quién quieres hablar? ¿Ya? No, aquí habla Pedro Castro. ¿Por qué? Ah, sí, con usted quería hablar, señor Pedro Castro. Mire, lo que pasa es que... No, ¿con quién querías hablar, mijo? Disculpa. No, pero ¿quién es? No, ¿con quién quieres hablar? ¿Ya? No, con Pedro. No, aquí no vive ningún Pedro, amigo. ¿Ya? Entonces, todo está en cómo respondas. Y eso es lo que tiene uno que hacer cuando está configurando sus servicios. Que respondan de la manera correcta para no dar suficiente información o incluso, buenas, disculpe, ¿con quién hablo? No, habla Juan Castro. Ah, perdón, disculpe, me equivoqué. O sea, responder de la manera incorrecta. O mire, señor Juan, con usted quería hablar. Ah, no, mijo, disculpe, pero es que ese no es mi nombre.
¿sí? Responder de la manera incorrecta también te puede ayudar. O sea, decir, por ejemplo, soy un Internet Information Server mientras eres un Apache, para que el delincuente utilice todas sus herramientas para Internet Information Server y no le funcione. Porque obviamente tú no eres un Internet Information Server. ¿Sí? Entonces, todos estos mecanismos de direccionamiento pueden ser atacados de alguna forma. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a proteger todas esas diferentes capas del modelo OSI, del modelo TCP/IP, y a tratar de que se responda de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos el tema de la clase de hoy. Entonces, ya nos veríamos en la próxima clase, señores.